Siguiendo con el análisis técnico, con la introducción al análisis técnico, vamos a ver algunas figuras que en ocasiones podemos encontrar y que debemos tener en cuenta para añadirlas a nuestras confirmaciones o para tener un concepto o una visión más clara acerca de un posible movimiento que se pueda presentar en el activo financiero que estemos operando. Una de las figuras más conocidas y a la vez controversiales vienen siendo los hombro cabeza hombro. En este caso podemos observar el hombro cabeza hombro y el hombro cabeza hombro invertido. ¿Por qué se le llama hombro cabeza hombro? Porque tal como lo vemos aquí en la figura, el precio viene en una tendencia alcista, ¿cierto? Mínimos y máximos cada vez más altos. Sin embargo, llega un punto en el que hace un último mínimo más alto que el anterior y el máximo ya como tal no alcanza a llegar hasta un nivel más alto que el anterior. Entonces, este nivel en ocasiones puede ubicarse sobre el nivel del penúltimo máximo, por lo cual se asemeja a una figura de el hombro izquierdo, el hombro derecho y la cabeza. ¿Qué pasa? Que teóricamente tendríamos que esperar el rompimiento de la línea de tendencia o línea de cuello que se le podría llamar en este caso, y después del rompimiento esperar la validación y que el precio ya como tal siga cayendo, tal como vemos en este ejemplo. Aquí vemos una tendencia bajista, perdón, una tendencia alcista, máximos y mínimos cada vez más altos hasta que el precio llega a un punto en el que ya se han agotado las compras y los vendedores empiezan a tomar posición. Entonces en este punto ya vemos el rompimiento de la línea de cuello, línea de tendencia y más adelante la validación del rompimiento. Aquí como observamos el precio cae, trata de de tomar un impulso para venir a validar o posiblemente para venir a subir, pero hay un agotamiento muy fuerte por parte de los compradores. Después el precio viene hasta acá, se impulsa nuevamente, pero a validarme la línea y de aquí cae. Este sería un hombro cabeza hombro. Y el hombro cabeza hombro invertido, pues lo podríamos encontrar en zonas de un precio bajo. El hombro cabeza hombro normal en zonas altas y el invertido en zonas bajas. ¿Y qué encontramos? Lo mismo. Una tendencia bajista, mínimos y máximos cada vez más altos, hasta que en determinado punto, el mínimo, el último mínimo, no es más bajo que el anterior, sino que es igual al penúltimo, formando el hombro, cabeza, hombro, por lo cual tendríamos que esperar el rompimiento, la validación del rompimiento para incorporarnos en una compra. Vamos a buscar ese patrón en diferentes ejemplos. Aquí, por ejemplo, podríamos observar que, bueno, en muchas ocasiones no vamos a ver el movimiento exactamente o los hombros a la misma altura, pero que sí nos permitiría poder identificar aquí. Observamos la tendencia alcista claramente, mínimos y máximos cada vez más altos, y después llega un punto en el que ya hay agotamiento por parte de los compradores. Entonces sobre este nivel nuevamente el precio viene a caer después de romper la línea, valida el rompimiento y cae. Asimismo podríamos encontrar posiblemente otras zonas con hombro, cabeza, hombro. Nunca lo vamos a encontrar de la misma forma y en ocasiones suele ser muy confuso o en ocasiones no se puede presentar, tal como en este caso. Aquí un trader podría decir, no, aquí es un hombro, aquí es la cabeza y aquí esperaría
el rompimiento posiblemente de esta línea. Después del rompimiento esperaría la validación, pero aquí vemos que rompió. Sin embargo, nunca hubo validación hasta el nivel del hombro anterior o hasta este otro nivel, y nos perdimos de un trade. Razón por la cual esta figura nos permitiría en ocasiones lograr identificar movimientos del mercado, pero no siempre se van a presentar y muchas veces nos perderíamos oportunidades de compra o de venta tratando de buscar estas confirmaciones. Hombro, cabeza, hombro, el precio cae, pero el movimiento o la caída es corta y ya desde más arriba es que encontramos un movimiento mucho más largo. Esto se debe, digamos, a unos niveles que debemos aprender a determinar y debemos aprender a visualizar y hacerle seguimiento, cosa que vemos en el módulo avanzado de este curso. Así como están el hombro, cabeza, hombro, también podemos encontrar figuras, más figuras, como por ejemplo una cuña o un banderín, que es cuando el precio se empieza a encerrar entre unos niveles cercanos y después, aquí como observamos, el precio está fluctuando, pero se encuentra con una resistencia, un nivel de resistencia, y después me rompe. Aquí lo óptimo sería esperar el rompimiento, la validación del rompimiento y la caída. También en ocasiones podemos encontrar unas acumulaciones o agotamientos de tendencia, que son niveles del precio donde viene y ya los compradores no pueden seguir elevando el valor del activo, sino que en determinado momento empieza el cambio de tendencia. Aquí vemos más ejemplos de cuñas, donde así como en el ejemplo anterior, el precio se vino acercando sobre unos determinados niveles. En esta ocasión rompió hacia arriba, hizo la validación y siguió subiendo, tal como en este ejemplo. El precio vino, rompió, después hizo un retroceso y siguió subiendo. Caso contrario, el precio viene una, dos, rompe, digamos que hace una validación corta y sigue cayendo. Nuevamente aquí hay una acumulación también, en donde esperamos que el precio rompa, bien sea hacia arriba, me haga la validación y siga subiendo, o en su defecto hacia abajo, me haga la validación y siga cayendo. Entonces digamos que esto se complementaría de manera ideal con la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a buscar zonas donde, en este caso, 1, 2, 3, 4, podríamos trazarlo acá. También este nivel. Pero en esta ocasión vemos como el precio me rompe, no me valida inmediatamente, sino que viene, hace una distribución de órdenes sobre un nivel intermedio, después viene hacia arriba, mucho más alto que los niveles anteriores, y ya desde acá empieza, o posiblemente hubiéramos esperado un movimiento así bajista, pero vemos que no se cumple, sino que el precio sigue como tal en una distribución. En este caso podríamos observar aquí punto 1, posiblemente un punto 2. ¿Por qué aquí? Porque tal como observamos nuevamente,
¿Qué podríamos esperar aquí? Que el precio rompiera, tal como lo hizo, viniera a validar el rompimiento y siguiera subiendo. Pero en esta ocasión vemos cómo rompió, nuevamente quedó o siguió cayendo. Es decir, que este fue un falso rompimiento. Entonces, si solamente vamos a basar nuestra operativa en las cuñas, en la línea de tendencia, en los hombros cabeza a hombro, en muchas ocasiones vamos a fallar operaciones y podríamos perdernos de grandes movimientos. Razón por la cual estas figuras o estas estrategias de análisis técnico o estas estrategias basadas en la línea de tendencia, los hombros cabeza a hombro, las cuñas, los banderines, como lo quieran llamar, tienen infinidad de nombres, podrían ser útiles, pero no nos darían buenas confirmaciones o no nos darían una constancia, una consistencia para validar o para ejecutar operaciones efectivas en el corto, en el mediano y o en el largo plazo. Es por eso supremamente importante adquirir los conocimientos que nos permitan saber sobre qué niveles podemos ejecutar operaciones, saber encontrar esos niveles más óptimos y no estar buscando o no estar rayando el gráfico a toda hora, buscando ciertos puntos o buscando las intersecciones o las uniones de 3, 5 líneas de tendencia que en ocasiones muchos traders hacen. A ver, por ejemplo, cogen punto 1, punto 2, extienden. Después punto 1, punto 2, extienden. Nuevamente desde aquí punto 1, punto 2, extienden, punto 1, punto 2, extienden, después punto 1, punto 2, extienden, punto 1, punto 2, y esto nos saturaría el gráfico y no nos daría o no nos permitiría analizar y observar el gráfico de manera objetiva, porque empezaríamos a llenarlo, tal como lo estamos viendo, de muchas líneas de tendencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Ejecutamos compra aquí o ejecutamos venta acá? Y si el precio rompe, entonces ejecutamos compra aquí o ejecutamos venta acá. Que es lo que muchos traders novatos mantienen haciendo, obviamente porque ven líneas de tendencia o porque creen que es la forma más efectiva de ejecutar operaciones, cuando hay opciones o hay alternativas para análisis técnico basado en la acción del precio que nos permita determinar los niveles en los cuales una entrada nos podría brindar un beneficio muchísimo mayor a lo arriesgado en cada operación. Eso es todo por este video. Vamos a seguir con más contenido del curso a medida que vayamos avanzando. Recuerda, en el módulo avanzado vamos a ver todo lo necesario y todo lo realmente óptimo para ejecutar operaciones de manera efectiva en los mercados financieros, minimizando el riesgo, maximizando o buscando maximizar los beneficios y, más importante aún, optimizando nuestro tiempo.